link para que se unan al grupo de WhatsApp sí. los alumnos. Y alguien puso en la parte de chat. Sí. ¿Estás acompañada, Macarena? Ay, sí, siempre. No hay problema, porque ahora igual hoy tengo que hablar yo, así que no hay ningún inconveniente. Esperen. Bueno, a ver, están viendo lo que estoy compartiendo. Yo estoy, no sé si vieron que estoy 2 veces, Elvira Bacaro, porque me entré de 2 formas, porque cuando yo comparto no veo a nadie, no veo si alguien hace consultas, entonces lo que hice, por eso por ahí me ven raro, me ven medio que estoy mirando a la otra computadora para ver lo que ven ustedes. Bueno, acá tienen en esta primera diapositiva, yo les puse el correo electrónico de la cuenta de la facultad y también un correo. Supónganse que algún día se caiga el campus, nos queremos comunicar y no podemos. Acá tienen mi correo, uno de Hotmail y uno de Gmail de Macarena, por si se quieren comunicar con nosotras y no pueden hacerlo a través de la cuenta de la facultad, por qué sé yo, por lo que sea. ¿Está? Por eso pusimos los dos correos. Acá, bueno, estamos en el aula virtual, es donde ustedes van a tener todo el material que vamos a usar durante la cursada y también donde van a encontrar las evaluaciones. Los parciales los vamos a rendir en el aula virtual. Por eso era importante que todos estuvieran matriculados, por eso insistí tanto y mandé tantos mensajes para que todos se matricularan. Acá puse la clave de matriculación, pero ya no tiene sentido porque están todos ahí. El horario, este es nuestro horario. Confirmen que este es el horario que tienen ustedes, 20:45 a 23. ¿Este es el horario que tienen? Sí, sí. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de respetar siempre el horario, pero pasó que algunos de los miércoles por ahí empezamos un poco más tarde, en vez de las 19 a las 20. En ese caso, que llega a pasar algo así, yo les aviso, les mando un mensaje siempre por la parte, el foro de avisos del aula virtual. Así que si llegamos por algún motivo a reunirnos un poco después, yo les aviso. Igual el cuatrimestre pasado fue muy diferente de este, así que no creo que en este tengamos problemas como para tener que empezar más tarde. Bueno, acá ya tienen la bibliografía. Vieron que yo les subí. Bibliografía recomendada, hay más que estos libros. Estos son los que más solemos usar. El primero, Análisis Químico Cuantitativo de Harris, es el mismo que está en el aula virtual. El de Skuggy West, el que yo conseguí y subí al aula virtual, no es este, es uno que se llama Fundamentos de Química Analítica, pero es muy parecido, así que les van a poder resultar muy útil. Este, que se llama Análisis Químico Cuantitativo de Kolthoff, es el que se usa para la parte de laboratorio. Ese no conseguí el PDF, por eso es que no se lo subí. Pero después cuando necesiten, yo tengo los capítulos que necesitan del Kolthoff, así que después, si no lo llego a conseguir entero, les voy a subir los capítulos que necesiten. Y hay otro, que es el AIRES, que ese es muy útil para la parte de volumetría ácido-base, porque está muy clara, por eso yo lo tengo y me gustó conseguirlo en PDF para que lo puedan tener, porque después yo les voy a comentar cuando llegue el momento que hay temas que están muy claros ahí. Como les decía, volumetría ácido-base vale la pena que lo miren del AIRES, que ese es el tercer libro que les decía está subido en el aula virtual. Bueno, los requisitos de aprobación, yo esto que tengo, PowerPoint, en realidad yo lo hice para la cursada presencial.
Y ahora les voy a comentar las cosas que cambiaron, ¿no es cierto?, que no son iguales. Esto, bueno, todo igual, para regularizar la cursada tienen que dar 2 exámenes parciales, teórico-prácticos, con posibilidad de promoción directa. Antes de la posibilidad de la promoción, los parciales eran prácticos, o sea, solo se tomaban problemas. Pero ahora, como puede ser que solamente con los parciales aprueben completamente la materia, se toma teoría también. Después hay 4 trabajos prácticos de laboratorio con sus respectivos informes, que eso, bueno, nosotros el año pasado pedimos de los 4 trabajos prácticos, pedimos un informe nada más. Porque la verdad, aunque tengamos los videos, si uno no hizo el trabajo con sus propias manos, es difícil interpretar los resultados numéricos. Por eso que nos pareció que con un informe era suficiente. Pero después se los vamos a confirmar más adelante. Y también tienen que entregar una monografía de un tema que ya después les vamos a comentar. Nosotros el año pasado pedimos la monografía de temas que son parte del programa, porque como la cursada empezó un poco más tarde y hasta que nos adaptamos se perdió mucho tiempo, medio que nos quedamos cortos en el tiempo, y entonces por eso la monografía se hizo con temas que eran parte del programa. Pero ahora no es lo mismo porque tenemos más tiempo, así que después les vamos a comentar, una vez que nos pongamos de acuerdo entre los 3 cursos de química analítica, a ver qué les vamos a pedir para la monografía. La monografía se hace en grupo, se entrega por escrita y se hace una presentación también. Bueno, y para aprobar la materia, salvo que hayan llegado a la promoción directa, tienen que dar un examen final que es oral. La calificación mínima para aprobar la cursada es de 6 puntos. Y la calificación mínima para la promoción directa es de 8 puntos. Y sepan que se corrige por separado la parte teórica de la parte práctica. Ahora igual les voy a comentar porque lo tengo acá. Ahí está, a ver. Tienen el primer parcial y el segundo parcial, que después les voy a dar las fechas. Y que de cada parcial tienen 2 recuperatorios. El segundo recuperatorio de cada uno de los parciales no incluye complemento teórico, por lo tanto, si ustedes llegaron a ese punto, ya no tienen posibilidad de promoción directa. ¿Está? A ver, les decía, el parcial consta de 2 partes. Yo suelo hacer la división entre la parte teórica y la parte de problemas bien definida. Y fíjense que acá les aclaré que se califica por separado. Si ustedes quieren promocionar, tienen que sacar un mínimo de 8 en cada una de las partes. ¿Está? No es que si en una se sacaron 6 y en otra se sacaron 7, yo hago el promedio. No, tienen que tener un mínimo de 8 en cada una de las partes. Y para aprobar la cursada, alcanza con un 6, pero del complemento teórico tienen que tener un 25% como mínimo. ¿Alguna duda? No, creo que no. Pero la parte teórica y la parte práctica son como... Vos decís que tenemos que tener un 8 en cada una. Sí, como mínimo. Que son más, o sea, son 3, 4 preguntas A y 3, ver, 4 ejercicios. ¿Cómo está compuesto? El cuatrimestre pasado no te lo puedo tomar como referencia porque tomamos 4 parciales, lo hicimos diferente. Okay. Este año lo hicimos un poco mejor, un poco más parecido a la presencialidad. Pero yo calculo que serán 3 problemas o 4 más cortos en la parte práctica. Okay. Y en la parte teórica, a veces puede ser un problema más conceptual, o pueden ser preguntas de multiple choice, o pueden ser preguntas para desarrollar, distintos tipos de modalidad. Okay. Generalmente la parte teórica es más corta, porque la resolución de los problemas lleva más tiempo, ¿no? Ustedes tienen que hacer cuentas, sí, hacer planteos, ¿no? Y acá, bueno, esto yo creo que ustedes ya lo deben saber. Un estudiante se puede presentar a la primera instancia de recuperación de un parcial para levantar la nota
con la aspiración de promocionar, pero pone en juego la calificación obtenida previamente, ya que se actualiza la nota. Supónganse que ustedes se sacaron un 6, pero dicen, no, yo voy a tratar de sacarme más nota para promocionar, entonces se presentan al primer recuperatorio. Pero ojo, porque después le va a quedar la nota del recuperatorio. No es que le queda la mejor nota, le queda la nota del recuperatorio. Y te hago una pregunta. Sí. La promoción es con 8, digamos, un promedio de 8, pero ¿se puede sacar uno 6 y 10, por ejemplo? ¿O tiene que ser 8 mínimo en los dos parciales? Sí, así, tiene que ser 8 mínimo en los dos parciales. Ok, listo. Y mirá que tuvimos muchos promocionados, porque por ahí parece difícil, pero el año pasado tuvimos unos cuantos promocionados, no me acuerdo cuántos, pero la verdad que fue muy bueno el desempeño de los alumnos del año pasado. No, buenísimo. O sea, seguramente ustedes ya deben tener una idea de cómo les está yendo con la cursada virtual, pero hay una gran ventaja el hecho de no tener que viajar, ¿no? Uno pierde mucho tiempo viajando y a muchos les resultó útil y lo aprovecharon. A otro por ahí no, porque necesita estar con otros compañeros para estudiar, pero eso depende de cada uno. Y esto también es importante, un estudiante se puede presentar a recuperar para levantar la nota de uno solo de los parciales. Si ustedes sacaron 6 en el primero y 6 en el segundo, ya no pueden promocionar porque tendrían que levantar la nota de los dos y solo se puede levantar de uno. Otra cosa que les quería comentar, yo todo esto hice así un resumen para que sea más corto, pero en realidad en el aula virtual, que yo no me acuerdo si lo subí y si no lo subí, les prometo que lo voy a subir, están las pautas de desarrollo y evaluación de la cátedra de Química Analítica en el marco de la suspensión de actividades presenciales como situación excepcional motivada por las condiciones sanitarias del país. Y aquí tienen escrito, es re largo, por eso yo traté de hacer un resumen acá. Después cuando tengan tiempo, acá estoy, está la cámara. Después cuando tengan tiempo, este es el del año pasado, está actualizado, porque vieron que les comenté que el año pasado tomamos 4 parciales y ahora volvimos a los 2 parciales porque era mucho. Muchos chicos se quejaron de que nos la pasábamos dando parciales, y es cierto, ¿no? Con 4 parciales era demasiadas evaluaciones. Esperen que me pasé. Bueno, modalidad de evaluación, la distribución de temas. Los exámenes parciales versarán sobre la serie. El primer parcial es sobre las series 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que falta la serie 1, porque la serie 1 es una serie de repaso, que es para que ustedes practiquen conceptos sobre soluciones, dilución, formas de expresar la concentración, cálculo de la concentración después de la toma de varias alícuotas y concentración final. ¿Por qué no está acá? Porque en realidad no es algo que uno vaya a evaluar específicamente y además porque es un tema que no es de química analítica, sino que sería de química general. Entonces la idea es que ustedes la serie 1 la hagan y si tienen dudas la consulten. Porque no vamos a dar algún problema de la serie 1. No sé si la vieron y si no la vieron cuando la vean se van a dar cuenta que la vieron. Pero es muy importante, es un tema muy importante porque les cuesta mucho la parte de, a ver, tengo una alícuota 2,5 molar, tomo 10 mililitros, lo pongo en un matraz, lo llevo a 2,5 litros, de ahí tomo una alícuota de 10 mililitros, lo pongo en otro matraz y lo llevo a 1 litro y de ahí tomo una alícuota de 50 y lo llevo a otro matraz, ese tipo de cosas, y después tener la concentración final, es algo que aparece mucho en los problemas y es algo que se hace mucho en química analítica, cuando uno quiere llegar a una concentración necesaria para hacer un determinado ensayo. Entonces, ustedes pueden saber mucho de química analítica, pero si no me supieron llegar a la concentración final de la muestra, no van a poder resolver bien el problema. ¿Está? Ahí acá está diferenciado entre las series de problemas y las unidades. En el primer parcial vamos a llegar hasta la unidad 6 y en el segundo parcial es desde la unidad 6. Y las series de problemas del segundo parcial son 7, 8, 9, 10 y 11. De acá ya yo les puedo decir que, a ver, por mi experiencia,
que el primer parcial es más complicado, porque recién empiezan con el tema, y porque la parte de ácido-base en general cuesta al principio. Por eso, después cuando vean, yo puse la fecha del primer parcial, no justo en el medio, sino un poco más corrido, para que tengamos más tiempo de ver los temas del primer parcial. Si les fue bien en el primer parcial, van a ver que en el segundo parcial van a poder, van a tener menos inconvenientes. Porque, además, en el primer parcial vemos ácido-base y vemos equilibrio de precipitación. Pero en el segundo parcial no es que ya dejamos de ver ácido-base, porque el tema equilibrio ácido-base está en todos los equilibrios. Por lo tanto, cuando lleguemos al segundo parcial y veamos equilibrio redox, que es el último, vamos a tener además en un equilibrio redox, equilibrio de complejos, equilibrio de precipitación, equilibrio de ácido-base, como que los equilibrios se fueran sumando. ¿Está? Acá tengo, bueno, laboratorio. Se realizarán 4 trabajos prácticos. Puse se realizarán entre comillas porque obviamente no los vamos a realizar. Lo que tenemos son videos. Tenemos 3 videos, el de volumetría ácido-base, de precipitación y de formación de complejos, que los hizo Fernando Reina, que es el jefe de laboratorio, y la verdad que quedaron muy, muy bien. No es lo mismo, obviamente, que las prácticas las hagan ustedes, pero bueno, nos tenemos que conformar. El de volumetría redox no está y no sé si va a estar este cuatrimestre, pero bueno, ojalá. Y si no, lo que hacemos es hacer la explicación de volumetría redox y la evaluación en los parciales. En la presencialidad, esperen porque me estoy adelantando, les cuento lo que viene ahora. Laboratorio, a ver, requisitos para la realización del trabajo práctico. Los trabajos prácticos tienen por finalidad familiarizar al alumno con los métodos analíticos, con el material instrumental y reactivos de uso más común y con los criterios básicos de química analítica para el cálculo y la interpretación de los resultados y análisis. Y yo la saqué donde decía que, bueno, que justamente para hacer las prácticas de laboratorio tenían que conocer la parte conceptual de la práctica, pero como ustedes no van a realizar el trabajo práctico, nosotros no les vamos a tomar una evaluación antes de la práctica. Nosotros en la presencialidad tomábamos un parcialito que era necesario aprobarlo para ir al laboratorio. Esto acá no va a pasar, porque no tienen que ir al laboratorio. Por lo tanto, los temas de laboratorio los vamos a evaluar en los parciales. ¿tá? La parte conceptual no es que van a tener que hacer algo parecido al informe, pero sí la parte conceptual van a ver que cada una de las prácticas tiene un cuestionario de guía para que ustedes puedan estudiar el tema y entender los fundamentos de cada trabajo práctico. Bueno, acá dice, se debe realizar un informe para cada una de las prácticas, los informes son individuales y se debe entregar antes de la práctica siguiente. Bueno, yo les dije que no vamos a hacer todos los informes, les vamos a pedir que hagan solamente uno. Por lo tanto, esto de entregarlo antes de la práctica siguiente ya no corre. Pero esto sí es importante, dice, el informe debe constar datos recolectados con su error. Ustedes no van a recolectar ningún dato, pero nosotros les vamos a dar a cada uno de ustedes un juego de datos como si hubieran hecho la práctica. Esos datos son de prácticas datos que dejaron alumnos cuando hacíamos la práctica en el laboratorio. Cálculos de la concentración de los componentes de la muestra, error por propagación, conclusión, eso es lo que van a tener que entregar ustedes en el informe. Que obviamente lo tienen que tener aprobado el informe para poder aprobar los trabajos prácticos, o para poder aprobar la materia, ¿va? Y después, bueno, acá dice, evaluación final está dirigida al análisis conceptual de los contenidos y a su interrelación. O sea, ya en el examen final, ustedes tienen todos los temas, ¿no es cierto? Entonces, hay como una integración entre los contenidos. Generalmente consta de una parte escrita. Les cuento cómo tomamos el final este año, ahora en febrero-marzo. Se les daba un cuestionario escrito, así como van a ver cómo se toman los parciales, donde cada alumno desarrollaba los temas por escrito,
y los entregaba, digamos, le sacaba una foto al desarrollo. Nosotros los corregíamos y después, si pasaban el escrito, daban un examen oral. El estudiante, bueno, por exigencia de la facultad, teníamos que estar 3 profesores presentes en el examen. Y o sea que cualquiera de los profesores los puede evaluar o puede hacerles alguna pregunta. Y se aprueba con un mínimo de 6 puntos. ¿Alguna? Sí. Acá Sebastián tiene una pregunta, es respecto a los laboratorios y la monografía que aprobaron en 2019. Él pregunta, a ver, si tengo los laboratorios y monografía aprobados del segundo cuatrimestre de 2019 con Torres. Sí, si tenés la monografía, no la tenés que volver a hacer. Pero el laboratorio vale un cuatrimestre nada más. Así que ya se te venció, lamentablemente, y tenés que hacer el laboratorio. Si esto, o sea, esto no es hacer laboratorios, pero bueno, vas a tener que hacer lo mismo que hagan tus compañeros. La monografía no, la monografía se te da por aprobada. Si la aprobaste, listo, ya está, no lo tenés que volver a hacer. A eso les voy a pedir también que los que... a ver cómo podemos hacer. Después voy a poner algo en el aula virtual para que los que aprobaron se anoten, los que tienen aprobado a la monografía, me tienen que decir con qué profesor la aprobaron, así a esos que ya la tienen aprobada no tienen que volver a hacer la monografía. Después algo se me va a ocurrir, porque si me van diciendo ahora me voy a olvidar de todo. Así que después voy a poner algún tipo de consulta o algo para que ustedes escriban ahí que tienen la monografía aprobada. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Puedo sacar este PowerPoint? Bueno. No, ninguna. Ahora lo que les voy a mostrar ahora es esto. Esperen. Bueno, lo que les estoy compartiendo, que esto también lo voy a subir en la aula virtual, es el cronograma, fíjense. El cronograma es aproximado, en el sentido, fíjense que tiene, por ejemplo, el día de hoy introducción, la clase que viene serie 2, el lunes empezamos con equilibrio ácido-base, y el miércoles, que dice serie 3, en realidad yo voy a seguir con equilibrio ácido-base, porque por ahí no terminé, así que el 14 seguiremos con equilibrio ácido-base, y en cuanto terminamos hacemos los problemas, o vemos si los vamos mechando. Digamos, es aproximado el cronograma, pero para que tengan una idea de más o menos cómo vamos a ir avanzando con los temas. Acá donde dice TP1 es porque vamos a hacer la explicación del TP1. Y yo probablemente les recuerde la clase que viene que tienen que mirar el video del TP1 que va a estar subido en el aula virtual. ¿Está? Acá tienen la fecha del primer parcial, que es el 31 de mayo. O sea, el lunes 31 de mayo es el primer parcial. Y el segundo parcial es el último día de clases, el 14 de julio. Pero antes del segundo parcial van a tener el primer recuperatorio del primer parcial. A ver, ¿por qué lo pusimos antes? Porque eso es algo que todos los años se discute que es lo mejor. Este año, ustedes fíjense acá al final del cronograma, el 14 de julio terminan las clases, ¿no es cierto? Después tienen la semana del 19 de julio, que es el primer llamado, examen final, hay una semana de receso y hay la semana del 2 de agosto, que es la semana de la llamada a final también. O sea, hay 2 llamadas de final. Con lo cual, había 2 semanas donde nos iban a quedar amontonados 4 recuperatorios. Y eso no iba a ser posible, digamos, porque no iban a quedar recuperatorios, inclusive para la gente que quisiera promocionar, con 2 días de diferencia, y eso no iba a funcionar. Así que tuvimos que poner
un recuperatorio en el medio de la cursada. Y fíjense, acá tienen el 28 de junio, es el primer recuperatorio del primer parcial. El segundo recuperatorio el primer recuperatorio del segundo parcial es acá en la primera semana, calculo que va a ser este día, el 21 de julio. Trato de tomar siempre en horario de la cursada, o sea, tomaríamos acá el 21 de julio a las 19 horas, así ya se van organizando. Y después la última semana, y si el lunes 2 de agosto tomaría el segundo recuperatorio del primer parcial, y el miércoles 4 de agosto el segundo recuperatorio del segundo parcial. Así ya tienen agendado todas las fechas. Si hay algún problema por algo que pase en esos días, que ya lo sepan de antemano, porque a veces en los TN me cambian las fechas durante la cursada y eso no me hace ninguna gracia, pero en principio, si no pasa nada, esas ya son las fechas. Profe, perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo no? Si yo me saco un 6 o un 7 en el primer parcial, pero yo creo que voy a poder promocionar. O sea, yo tengo que decidir si voy a recuperar para promoción el primer parcial. Te entiendo. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque si no, vos fíjate dónde quedarían todos los recuperatorios. No habría tiempo ni para corregir, para que vos sepas si te fue bien en el primer recuperatorio. A los 2 días tenés que dar el segundo. Yo no voy a tener tiempo para corregir en 2 días tantos exámenes. Y además otra cosa, vos fíjate, el segundo parcial es el 14 de julio. Tendrías el recuperatorio el 19, otro recuperatorio el 21. No quedó más remedio. Yo entiendo lo que vos decís, por eso es que no poníamos los recuperatorios durante la cursada, pero ahora es como que no queda más remedio. ¿Entendés lo que te digo? Por la forma amontonada que iban a quedar en 2 semanas, 4 recuperatorios. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Otra cosa que les iba a comentar es que nosotros el año pasado, digamos, como éramos nuevos tomando evaluaciones en el aula virtual, llamamos un parcial de diagnóstico en la parte de ácido base, para que fueran viendo cómo venían con los temas y viéramos cómo funcionaba el aula virtual. Vieron que ahora tenemos una plataforma nueva, que no es la misma del año pasado. Estamos usando el Moodle 3.5. Por lo tanto, para nosotros es nuevo también. Entonces, lo que vamos a hacer es, algunos de los días antes del primer parcial, vamos a tomar un simulacro. O sea, vamos a hacer como que tomamos el parcial, vamos a tomar algunos problemas de ácido base, de volumetría. Va a ser algo corto, que no nos lleve mucho tiempo para que no nos saque horas de clase, en el que ustedes van a poder rendir como si fuera un parcial. O sea, con cámara prendida, micrófono abierto, van a tener que resolver los problemas, escribir la resolución en una hoja, sacarle una foto, subirlo al aula virtual, para después quedarnos tranquilos que el día del examen parcial sabemos cómo funciona todo. ¿Tá? Eso después les digo, más o menos veo cómo venimos y qué día ponemos. Digamos, no es que, o sea, yo sé que más bien que les conviene estudiar para aprovechar el simulacro, pero no les puedo decir ahora porque no sé cómo vamos a venir con los temas. La idea es que sea una vez que terminemos con volumetría ácido base. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, esto les decía, sí. Este cronograma lo voy a subir también al aula virtual porque este tampoco está. Bueno. Les quería mostrar, justo acá tengo, esperen. Esta es la que yo les comentaba, que es la serie 1. Ven que son todos problemas de soluciones. Perdón, ahí está.
Esta es la serie 1, la que yo les dije que les recomiendo que la practiquen para ver si tienen alguna duda y si algún problema no les sale, nos consultan. Son 16, no, 17, 18, 19 problemas. Los primeros son más fáciles y las que son ya más elaborados, que les decía con todas las diluciones, ya son los últimos. ¿Está? Esto es lo que yo les comentaba de hacer diluciones y llegar a una concentración final. Estos son los que más les recomiendo que hagan. ¿Está? Esto sí ya está subido. Sí, el Sí, primero. esto ya está subido a la web virtual, hay un foro. Va a haber para cada serie un foro de consultas, de manera que se concentren en un mismo foro las consultas de cada serie. De manera que si algún compañero preguntó justo el problema donde ustedes tienen la duda, ya saben dónde pueden ir a fijarse. Es más, si alguien hace una pregunta y un compañero quiere responder porque sabe la respuesta, bienvenido. Después nosotros si vemos si hay algún error, se lo comentamos. Pero bienvenido si le quieren responder las dudas a los compañeros. Este ya lo vimos, este lo voy a guardar. Así que vamos a empezar con los temas de química analítica. Hoy vamos a hacer una clase muy corta, porque a mí el primer día de clases me estresa mucho hoy. Yo les cuento, yo doy clases en el CBC y hoy el campus colapsó durante todo el día, así que quedé estresada desde las 6 de la mañana que estoy tratando de ingresar al campus del CBC sin éxito, así que lo único que quiero es que empiece un nuevo día mañana. Y como les decía, los primeros días de clase siempre me estresan, así que hoy vamos a hacerlo corto. A ver, este PowerPoint no está en el aula virtual, pero yo se los voy a subir. A ver. Este es el que se llama Introducción. Esperen que... Bueno. Bueno, acá van a ver que este PowerPoint es descriptivo. Digamos, yo les pongo los títulos y les voy a decir más o menos si ustedes quieren leer un poco más del tema, dónde lo pueden hacer. Pero acá, bueno, química analítica, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de decir qué y cuánto, o sea, qué hay en una muestra y cuánto hay. ¿Qué hay de distintos componentes en una muestra? Componente que van a ver, lo que nosotros analizamos se llama analito. Entonces, primero queremos saber qué hay y cuánto hay. Nosotros en química analítica de esta carrera van a ver que más bien nos vamos a ocupar de cuánto hay. Que en realidad es química analítica cuantitativa lo que vamos a ver. Acá tienen la clasificación, análisis químico es cualitativo o cuantitativo. En la parte cualitativa hacemos la detección y luego la identificación de algún tipo de sustancia o elemento. Y en el cuantitativo, obviamente, la cuantificación para saber cuánto tenemos.
El análisis cualitativo, bueno, les decía, revela la identidad de los compuestos presentes en la muestra, del compuesto o del elemento. Y el cuantitativo, la cantidad que tengo, y lo que les decían antes, ¿no? Los componentes que se van a determinar en una muestra se denominan analitos. Digamos, en una muestra hay muchos componentes, pero al que nosotros nos interesa identificar, a veces es el que llamamos analito. Bueno, los métodos cuantitativos se clasifican en clásicos, que son gravimétricos y volumétricos. En los gravimétricos lo que se determina es la masa del analito. Y los volumétricos se determina el volumen. Van a ver que las prácticas de laboratorio que nosotros hacíamos y de las que ustedes van a ver el video, son todos métodos volumétricos, donde lo que se mide es el volumen. La diferencia entre el método volumétrico y el método gravimétrico es que el volumétrico es mucho más rápido. Hacer la volumetría, simplemente medición de volumen, es mucho más rápido que tener que generar una masa de un compuesto que uno lo tiene que pesar para determinar la masa. Con lo cual, para pesarlo lo tengo que secar y eso lleva mucho tiempo. Entonces el método gravimétrico es mucho más largo. O sea que tiene la ventaja de que determinar una masa me da un resultado numérico mucho más exacto que determinar un volumen. Después van a ver, cuando ustedes vean los datos, para hacer el informe, cuando le dan masas y le dan volumen, van a ver la cantidad de cifras significativas que tiene una medida y que tiene la otra. Después tienen, bueno, los métodos instrumentales, que eso los van a ver ustedes si hacen química analítica aplicada. Tienen los métodos electroanalíticos, donde, bueno, se mide una propiedad eléctrica, voltaje, corriente, etc. Y los métodos ópticos, donde se miden propiedades ópticas como radiación electromagnética, etc. A ver, ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. A ver, métodos clásicos. Son económicos y disponibles en cualquier laboratorio. En cualquier laboratorio se tiene una balanza, se tiene una bureta y material para medir volúmenes. Útiles en análisis ocasional, digamos, si uno está haciendo investigación y por ahí quiere determinar algún elemento en alguna muestra, puede hacer, lo que le conviene es hacer ya sea una volumetría o una gravimetría, pues no se va a comprar un aparato caro para hacer un ensayo que quizá tenga que hacerlo un par de veces nada más. Ahora, los métodos clásicos son más exactos y dan resultados absolutos en el sentido que yo no tengo que traducir las mediciones. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, los métodos clásicos baja selectividad y yo les puse carece de especificidad y después más adelante vamos a ver la diferencia entre selectividad y especificidad. Yo les puse la definición. Un método es específico cuando se mide un analito nada más y es selectivo cuando se determinan una poca cantidad de elementos. Por ejemplo, un reactivo específico es la dimetildioxima, porque reacciona con el níquel nada más. ¿Está? En cambio, por ejemplo, el sulfuro es selectivo porque me da precipitado con algunos metales, pero con varios, digamos. Entonces, el sulfuro no es específico, porque puedo precipitar varios metales que me dan precipitados insolubles. En cambio, la dimetildioxima es específico porque solo reacciona con el níquel.
Entonces, la desventaja del método clásico es que tiene baja selectividad. Seguramente si yo precipito algún elemento, bario con sulfato, si hay otros metales en la muestra que precipita con el sulfato, voy a arrastrar en el precipitado y voy a tener, además del sulfato de bario, otros sulfatos. Procedimientos largos, porque como les dije, lleva bastante tiempo tener que hacer una gravimetría y en comparación con los métodos instrumentales, la volumetría es larga también, si lo comparo. Y disminuye la exactitud al disminuir el tamaño de la muestra. O sea, si tengo una muestra pequeña, el error que se comete es grande en comparación con el tamaño de la muestra, especialmente si lo que tengo es un analito de baja concentración. Desventaja de los métodos instrumentales. Son más costosos porque, bueno, tengo un instrumental que es caro. Requiere calibración con patrones. Lo que tengo que hacer antes de utilizar un método instrumental es ponerlo a punto. Tengo que construir una curva de calibración. Si bien hacer la determinación con el método instrumental es rápido, hacer la curva de calibración me lleva mucho tiempo. O sea que este tipo de métodos vale la pena utilizarlo cuando yo tengo mucha cantidad de muestras y se justifica usar mucho tiempo en construir la curva de calibración. ¿Está? Y bueno, los resultados son absolutos. ¿Por qué? Porque yo tengo que traducir el resultado en función de, por ejemplo, si ustedes quieren determinar una concentración por espectrometría, ustedes van a medir una absorbancia y a partir de esa absorbancia tienen que relacionarlo con una concentración, para lo cual lo primero que tienen que hacer es una curva de calibración que relacione absorbancia con concentración. Entonces, recién cuando yo mida la muestra y tenga la absorbancia, voy a poder meterlo en la curva de calibración y traducir esa señal en función de la cantidad de analito que tengo. Si yo mido la absorbancia, no puedo saber, si no lo pongo en una curva de calibración, qué concentración de analito tengo o cuánto analito tengo. Bueno, ventajas de los métodos instrumentales útiles para el análisis de rutina, gran número de determinaciones, lo que yo les decía, digamos, si yo tengo que hacer muchas determinaciones y uso gravimetría o volumetría, me va a llevar muchísimo tiempo. En cambio, en un método instrumental, si bien me lleva mucho tiempo al principio hacer el calibrado, una vez que lo tengo hecho, voy a hacer muy rápido la medición de una cantidad elevada de muestras. Son más rápidos, por esto que les dije, y se usan para medir concentraciones menores, inclusive trazas lo puedo determinar por un método instrumental. Bueno, a ver. Etapas del análisis cuantitativo. Esta parte es más bien descriptiva, por eso yo les voy a, después al final de PowerPoint, dicen de dónde lo pueden leer, de los libros que están subidos en el aula virtual, que esto está bastante bien descrito, de hecho yo lo usé como fuente. A ver, primero lo que tengo que hacer es elegir el método más adecuado, el que más me conviene para la muestra que tengo. Entonces, va a depender del nivel de exactitud requerido. Vieron que dijimos que no es lo mismo si uno tiene trazas que si tiene una muestra de elevada concentración. Del tiempo disponible, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso de qué va a depender? Del número de muestras. Si yo tengo una gran cantidad de muestras, por ahí me conviene utilizar un método instrumental que voy a usar mucho tiempo en el calibrado, pero después en poco tiempo voy a poder medir una gran cantidad de muestras. En cambio, si lo que tengo es solamente una poca cantidad de muestras,
me va a convenir, obviamente, usar un método clásico. Obviamente también depende del dinero que tengo para hacer el análisis, porque por ahí yo puedo elegir un método que me parece que es el que más me conviene para el tipo de muestra que tengo, pero no tengo el dinero para comprar el instrumental. Después, toma de muestra. La muestra debe tener, o sea, debe ser, la muestra que uno tome debe ser representativa del material a analizar, que eso se llama lote. Es más difícil si yo tengo un lote muy extenso y además heterogéneo. No es lo mismo si yo tengo 1 tonelada que si tengo 1 gramo en el momento de tomar la muestra. Hay algunos tipos de muestra que tienen normas para la toma de muestra donde les dicen exactamente cómo tienen que proceder. Y fíjense lo que les aclaré acá. Una muestra se analiza y una sustancia se determina. Yo les aclaré, les puse acá algo para que lean, porque era algo más bien descriptivo. Y les puse también en la página, ustedes lo pueden encontrar. Esto se refiere a la página del PDF. Por ejemplo, en el Harris, les recomiendo que lean sobre cómo analizar si uno tiene una muestra de chocolate. Ven que dice una muestra de chocolate fácil de comer, difícil de analizar, porque el chocolate tiene mucha grasa. Entonces, si uno tiene que analizar, no me acuerdo si era lo que querían analizar era cafeína o teobromina, una cosa así, en una muestra de chocolate, y les describen los pasos que tienen que hacer si uno quisiera hacer el análisis. Lo que primero que tienen que hacer es sacarle la grasa porque molesta en la determinación. Y después esto también les puse que les recomiendo para que lean cómo preparar una muestra representativa de un terreno heterogéneo de 10 metros por 20 metros. Y les hace la diferencia, bien, yo les comenté acá que uno tiene, si tiene un lote que es extenso, pero además heterogéneo, pero puede ser que las heterogeneidades estén distribuidas más o menos homogéneamente en el lote, pero puede ser que haya zonas donde donde se ve, por ejemplo, en el lote de 10 por 20, tienen una zona en el medio de un metro cuadrado donde se ve que es heterogéneo, y otra zona más al sur del lote donde también se ve que es heterogéneo. Entonces les muestra y les explica cómo tendría que hacer para tomar una muestra en un terreno de una forma, o sea, donde las zonas heterogéneas están distribuidas de una manera o de la otra, y ahí se los explica. Eso es para que les recomiendo que lo lean. Ahora, una vez que tomé la muestra, ¿qué tengo que hacer? Procesarla. Para lo cual, lo que tendría que hacer es disolverla primero, ¿no? Por ejemplo, si es un sólido, se pulveriza. En la pulverización tengo que tener cuidado porque puede absorber la humedad del ambiente. Y si eso pasa, cambiaría el peso de la muestra. Entonces la tengo que pulverizar con cuidado. Cuando digo con cuidado, digo rápidamente, y después almacenarla. Si la muestra es líquida, hay que tener cuidado que no se evapore, o sea, tiene que estar bien tapada. Si hay un gas disuelto, y por ejemplo tengo que hacer la determinación del gas, también la tengo que tapar con doble sellado. Si en el recipiente hay un gas, la muestra es gaseosa, tengo que usar un dispositivo especial. Después, además de disolver la muestra, tengo que transformar el anelito en una especie que me permita después hacer la determinación. Por ejemplo, si yo tengo un acero y tiene manganeso, el manganeso lo tengo que transformar, por ejemplo, en permanganato o en manganeso 2, depende de cómo lo vaya a determinar. Si tengo una muestra que tiene hierro,
O sea, si yo tengo un sólido, un trozo de, no sé, un clavo, supónganse, ustedes no pueden titular o valorar el clavo, lo tengo que disolver primero. Para disolverlo, siempre se prefiere usar y preparar una solución acuosa, pero obviamente no siempre se puede preparar una solución acuosa. A veces tengo que usar solventes distintos. Para disolver, a veces lo que tengo que tener en cuenta, y eso depende de quién sea el analito, puedo probar disolver en medio ácido, disolver en medio básico, disolver en un medio oxidante o disolver en un medio reductor. Dependiendo de quién sea el analito, voy a tener que elegir estas distintas formas de disolución. Después, yo les decía, esto siguiendo con transformación del analito en una forma química adecuada. Supónganse que ustedes tienen el hierro, ¿no? Entonces, lo oxidan y puede pasar que parte del hierro se transforme en hierro ferroso y parte del hierro se transforma en hierro férrico. Ahora, para valorar el hierro, supónganse que yo voy a hacer una titulación con permanganato. O sea, lo voy a oxidar con permanganato. Por lo tanto, todo el hierro debe estar en su menor estado de oxidación, que es hierro 2. Entonces tendría que, además de disolver el hierro, después asegurarme de que todo esté como hierro 2. Si parte me queda como hierro 3, la valoración me va a dar un error por defecto, porque ese hierro 3 no lo voy a valorar. Bueno, una vez que procesé la muestra, la etapa que sigue es la de eliminación de interferencias. La interferencia es una especie que introduce errores en el análisis, porque aumenta o disminuye la cantidad que mide. Un metal que me da la misma reacción que en el analito me va a dar un error por exceso, entonces lo tengo que eliminar. Para eliminarlo, lo que puedo usar es enmascaramiento, que es que, por ejemplo, fijar químicamente un analito, supónganse que ustedes tienen dos metales, y uno de ellos yo lo puedo complejar, o sea, formar un compuesto que sea muy estable y que por lo tanto en la determinación permanezca como tal y no reaccione con el titulante, por ejemplo, hablando de una titulación. ¿Está? Eso lo vamos a ver cuando veamos determinación de volumetría por complejos. Van a ver que a uno de los elementos se los enmascara para valorar el otro. Tengo que determinar magnesio y zinc, enmascaro el magnesio y solamente determino zinc. ¿No? El enmascaramiento, para que el enmascaramiento sea efectivo, tiene que formar un compuesto que sea estable y que no se descomponga durante la valoración. También puedo eliminar la interferencia por precipitación y filtración, por ejemplo, formando un hidróxido insoluble de manera que lo pueda filtrar y sacar del medio. O también, por ejemplo, puedo hacer una separación por destilación, extracción con solventes, etc. Y acá está lo que yo les decía, que las técnicas que funcionan solo para el analito se denominan específicas, y aquellas que son para varios analitos se denominan selectivas. Y bueno, técnicas específicas hay pocas. Bueno, la próxima etapa es la calibración y mediciones. Bueno, se mide una propiedad X que debe ser directamente proporcional a la concentración en el analito. Lo que yo le comentaba de, por ejemplo, absorbancia usando la ley de Beer, ¿no? Que me da la relación entre la absorbancia y la concentración del analito. Acá les dice calibrar es encontrar la constante de proporcionalidad que cumple concentración del analito es igual a K por X. En base a esa ecuación es que uno construye la curva de calibración, ¿no es cierto?
la concentración del analito en función de la propiedad de X, que sería, por ejemplo, la absorbancia. Bueno, una vez que uno hizo las mediciones, calibró y midió, ahora viene la etapa de hacer las cuentas. Bueno, para hacer los cálculos tengo que tener la estequiometría de la reacción, es decir, en qué proporción reaccionan el analito y el valorante. ¿Está? Es necesario, obviamente, tener la ecuación debe tener una estequiometría fija. Y una vez que planteo la ecuación y hago los cálculos, voy a tener un resultado numérico. Pero el resultado numérico tiene que estar, o sea, en realidad tengo dos resultados numéricos. El que me informa la concentración del analito y después más o menos otro número que me indica la incertidumbre. El número, el resultado numérico más menos el error me va a dar un rango dentro del cual está el valor verdadero de la concentración. Acá yo les puse fuente, esto es para la parte de que dice que el Harris es el capítulo 0 y el Scooby-West es el capítulo 1, es para la parte de etapas del análisis cuantitativo. Que le digo, como es más bien descriptiva, les puse de qué capítulo, y el Scooby-West me refiero al que está en el PDF que está en el aula virtual. Bueno, a ver, y siguiendo con el tema de expresar el resultado, a ver, expresar el resultado es la parte final de la determinación analítica. Y fíjense que dice, no es solamente dar una cifra, sino expresar a través de ella el nivel de exactitud que se observó durante el proceso. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si alguien se mide, ¿no es cierto? Todos ustedes alguna vez se deben haber medido, ¿no? Uno se pone en la pared, se hace una marquita, agarra un metro, un centímetro y se mide. ¿Qué resultado les parecería a ustedes que es, si alguien les dice, yo me medí y mido 1,6454 metros? 1,6454 metros. O sea, 1, y el resto, digamos, la parte de los centímetros. ¿A ustedes les parecería razonable esa medida? No, la verdad que no. ¿Qué es lo que no les parece razonable? Tanto La cantidad decimal, de no tiene cifras. sentido. Muy Demasiados específico. números que no se pueden medir. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no es razonable que tenga tantos decimales? Porque no hace la diferencia si es 1,6 a 1,633342. En esa escala, ¿no? En lo que estás queriendo medir. Ujú. La altura de una persona. Pero yo te digo, sí hace la diferencia, porque yo lo quiero medir con mucha exactitud. Y va a depender del elemento que uso para medir. Ahí está, depende del instrumento de medición. Por eso es que el resultado final tiene que estar acorde con los instrumentos con los que se midió. No hay manera de que yo pueda medir la altura de una persona, encuentre un instrumento que me permita apreciar esa cantidad de decimales. No hay. ¿Está? Entonces, a ver, yo con toda la furia podría apreciar hasta el tercer decimal. ¿Está? Decir que una persona mide 1,60 y entre... A ver, yo miro y digo, está entre 1,60 y 1,61, bueno, 1,65, ¿entiendes? De esa manera podría llegar a apreciar. Si ustedes van a un médico, vieron que les mide, que pueden más o menos
No es como uno mide con 1 centímetro, que es así de plástico y se estira. Si uno va al médico, tiene un instrumento de medida un poco mejor, puede apreciar más o menos hasta la mitad. Pero nada más, y por ahí, digamos, un médico les mide con el mismo instrumento y otro médico diferente, por ahí les da un poco distinto, porque uno ve mejor que el otro. Entonces habría un error de, qué sé yo, 0,005, ponerle para el que mida bien, entonces la altura está entre 1,60 y 1,61, ese sería el error, digamos, 1,60 más menos 0,005 o 0,01, depende, digamos, de quién lo mida, digamos, ese sería la incertidumbre, ¿tá? Depende, obviamente, del instrumento de medición, la cantidad de cifras significativas con la que voy a poder expresar el resultado final, ¿ya? Entonces, el resultado numérico de una determinación analítica debe reflejar el grado de incerteza con que se efectuaron las mediciones. No todas las mediciones implican un mismo nivel de incerteza. Incerteza es como error, ¿está? Donde dice incerteza pueden usar también la palabra error. No todas las mediciones implican un mismo nivel de incerteza, por lo tanto, la incerteza del resultado final dependerá de la medición con mayor nivel de incerteza. La incerteza de las mediciones se expresa a través de cifras significativas y se entiende por cifras significativas a los dígitos necesarios para expresar los resultados de la medición acorde al nivel de incerteza del mismo. O sea, las cifras significativas, ¿qué son? Son los dígitos que yo puedo asegurar más uno incierto. ¿El incierto cuál es? Y el último, porque siempre está ahí la discusión, ¿no es cierto? Yo decía, y está entre 1,60 y 1,61. Ese sería el incierto. Está, por ejemplo, si yo digo 1,60 y otros dicen 1,61, tendría tres cifras significativas. El 1 y el 6 los puedo asegurar. El último no. Depende de quién lo mida. ¿Ah? Dice, al expresar el resultado de una medición, no use más de un dígito incierto. Por eso que no tenía sentido decir que mide 1,605412. Si ya hay uno incierto, todos los otros ni me los digan, porque no me sirve para nada. ¿Ah? Entonces, hay uno incierto, que es el último. Los demás no tiene sentido usarlos. Uno los usa en los cálculos intermedios, pero no al expresar el resultado final. Acá tienen un ejemplo. Mediante una balanza analítica, esta es la balanza que tenemos en el laboratorio de química analítica, ¿no es cierto? Que se pueden ver 4 decimales. No es lo mismo usar una balanza analítica que una balanza de cocina. O sea, son instrumentos muy diferentes en cuanto a la cantidad de cifras significativas con las que puedo expresar el resultado. Entonces, se pueden efectuar mediciones con una incerteza que oscila entre 0,1 miligramo y 0,2 miligramos, depende de la balanza. La que teníamos nosotros en el laboratorio de química analítica era 0,2 miligramos la incerteza. Por lo tanto, hice una pesada de 21,4328 gramos, significa en la práctica 21,4328 más menos 0,0001. Ven que en el último dígito está la incerteza. Por eso se expresa así, ¿no? El resultado tiene 4 decimales y la incerteza también. ¿No? Pero todos esos ceros que están ahí son simplemente para ubicar la coma decimal. A ver si puedo. Ah, sí. Claro, pero yo no practiqué con esto, entonces escribo en cualquier lado. Todos estos ceros que están acá son para ubicar la coma decimal, ¿tá? Y siempre que uno expresa un resultado, lo hace así, ¿ven? No escriban 21,4328 más 0,1 miligramos, sino que expresen al resultado final y a la incerteza con la misma cantidad de decimales.
Entonces, el último dígito, el 8, es el incierto. Con esto voy a tener que practicar porque escribo en cualquier lado. Acá tengo otro ejemplo y es con una bureta. Y fíjense la cantidad de cifras significativas que tiene una medida con una balanza y con una bureta, el volumen. ¿Ves que uno puede expresar con menor cantidad de cifras significativas un volumen? Cuando se miden volúmenes mediante una bureta común, la incerteza es del orden de 0,05 mililitros en cada lectura. Así, un volumen de 24,20 mililitros significa en la práctica 24,20 más menos 0,05. O sea que podría estar entre 0,25. ¿Por qué no me sale? 0, ¿cómo sería si no le resta 0,05? Ya no me funciona. Sería 24. 24,25. Gracias, o 24,15. ¿Está? Se está quejando, nena. Sí, perdón. Disculpen. No le gusta mi clase. Ahí la agarró el papá justo, perdón. No hay problema, para nada. Bueno. Estos valores del error o de la incerteza son los que se llaman error absoluto, ¿no es cierto? El error se puede expresar en términos de error absoluto o en términos de error relativo. Porque, por ejemplo, acá la incerteza era 0,05, pero era 0,05 en una medida de 24,20. Si fuera 0,05 en una medida de 4,20, el error sería lo mismo, como que es mucho más grande, ¿no es cierto? Porque el volumen es más chico. Entonces, la forma de expresar mejor cómo es la exactitud de esa medición es, además de con el error absoluto, con el error relativo. ¿Y el error relativo cómo se calcula? Como el cociente entre el error absoluto y la medida. Este es el de la pesada, ¿no es cierto? Acá hago el error absoluto dividido la masa que pesé y me queda de que el error relativo es, ustedes pueden hacer este cociente, que les quede un número decimal, o pueden hacer 1 en 214.328, ese sería el error relativo. Si en el cálculo del resultado final intervienen mediciones de masa y de volumen, el número de cifras significativa estará sin duda determinado por la medición del volumen, porque es la que tiene mayor error, la que tiene mayor incerteza. Y vieron que decíamos que el resultado final no puede tener un error menor que el que tiene mayor error. Reglas de redondeo, seguramente ustedes las conocen. Al expresar el resultado final muchas veces se debe recurrir a la desestimación de dígitos y redondeo. Cuando el dígito que sigue a la última cifra significativa es igual o mayor que 5, se incrementa a esta en una unidad, y si el dígito es menor que 5, la última cifra significativa se mantiene invariable. Y acá tienen algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo se redondea. Acá no es como en el supermercado que se redondea a favor del cliente, sino que se tienen que fijar si el número es 0, 1, 2, 3, 4, se deja como está, y si es 5, 6, 7, 8, 9, se aumenta en una unidad. ¿Está? Y siempre eso se hace en el resultado final. Siempre que ustedes hagan cálculos intermedios, les conviene usar más decimales para no arrastrar tanto error, y después al final se redondea. Estos ejercicios en la serie 2 tienen, y después Macarena les va a retomar este tema de error la clase que viene.
Cifras significativas y operaciones aritméticas, como se dijo anteriormente, el número de cifras significativas del resultado de un cálculo depende de la medición de mayor nivel de incerteza, o la que tiene mayor error, o también la que tiene menor cantidad de cifras significativas, ¿no? En una suma o resta, la incerteza absoluta del resultado no puede ser menor que la que corresponde al término de mayor nivel de incerteza absoluta. Esto parece un trabalenguas, pero en realidad es fácil, fíjense. Si ustedes tienen esa cuenta, ¿no? Fíjense, el resultado final. Tienen que mirar los decimales. Fíjense, este tiene 1, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Acá tienen 78,4. ¿Qué hay después del 4? Nada. Un 0. Esa es la cuestión. ¿Nada o 0? No sabemos. No sabemos, esa es la respuesta. No sé qué hay. Porque puede haber un 0, un 1, un 2, no sé. No tengo idea de lo que hay. Es más, ya el 4 es incierto. ¿Recuerdan que el último era el último? Si yo, ¿qué son? Ese 78,4 tiene 3 cifras significativas, donde 2 puedo asegurar, pero una es incierta. ¿Está? Entonces acá no sé qué hay. Imagínense, si acá no sé qué hay, no sé si hay un 0, no sé si hay un 1, no sé si hay un 2, yo está bien, yo sumo, estoy suponiendo que hay un C, como no hay nada, supongo que es un 0, pero en realidad no sé si hay un 0 ahí, porque si yo supiera que hay un 0, estaría escrito, pero no está. Entonces, yo hago la cuenta, ¿no? Pero ya sé que acá, los números que están acá no los conozco, por lo tanto no los puedo asegurar. Entonces, ¿dónde voy a tener que cortar? Y acá. ¿Ah? Entonces, el resultado final, fíjense, yo tengo que cortar acá. ¿Ustedes no están viendo lo que yo estoy escribiendo o sí? Ah, no, Pero sí. se ve tu cursor, ¿eh? Pero el cursor me lo ven, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, ya me lo ven. Sí, sí, el cursor se ve perfecto. O sea, yo tengo que cortar acá, pero voy a redondear. Después del 0 hay un 6. Entonces voy a aumentar en una unidad el último dígito que es incierto, pero donde voy a tener ahí, y fíjense cuánto me queda el resultado final, 96,1. Fíjense lo que yo les decía, que era un trabalengua, en una suma o una resta, la incerteza absoluta del resultado no puede ser menor que la que corresponde al término de mayor nivel de incerteza absoluta. ¿Para dónde me fui? ¿Para atrás o para adelante? Ahí, sí. Y acá está la cuentita. A ver, el 78,4, ¿cuál es el error, la incerteza absoluta o el error absoluto? ¿Qué les parece? Igual, si yo no conozco, vieron que en el tema de las balanzas le decía que el error podría ser 0,1 miligramos, 0,2 miligramos. Yo decía, bueno, depende de la balanza. Hay balanzas que tienen 0,1 y otras que tienen 0,2. Como acá yo no sé con qué instrumento se midió este 78,4, tampoco sé si son gramos, si son centímetros. Entonces voy a suponer que el error es una unidad en el último dígito. ¿Está? Por lo tanto, Es como una ley, siempre lo supones así. ¿Cómo? Digamos, es como que cuando no conoces con qué instrumento se midió, siempre tomás que es más o menos, en este Una unidad, caso, exactamente. 0,1. Exactamente. Entonces acá sería 78,4, 78,4 más menos ¿cuánto? 0,1. 0,1, perfecto. Ese sería el error absoluto. ¿Ah? ¿Y el error relativo cuánto es? Ya que estamos practicando. 0,1 sobre 78,4. 1 sobre 78,4. O sea, lo que es lo mismo, saco las comas, 1 en 784. ¿Está? El otro, el 4,291. ¿Cuál es el error absoluto, la incerteza absoluta? Más o Es menos 0,001. 0,001. Perfecto. Y este es más o menos
0,01. ¿Cuál es el que tiene mayor error absoluto? ¿El primero? El primero, 78,4. Y el resultado final, 96,1, fíjense, si yo le tengo que expresar el error absoluto, ¿qué voy a poner? 0,1. 0,1. Ven que el error del resultado final no podía ser menor que aquel que tiene mayor error. ¿Está? Y el que tenía mayor error era 78,4. Entonces, el resultado final no puede tener un error menor que uno de los datos con el que hice la cuenta. ¿Se entiende? Sí. Aunque es más fácil que yo le diga, hagan la cuenta, fíjense los decimales, y si hay el número de decimales, el resultado final no puede ser mayor que aquel que tiene menor cantidad de decimales. ¿Está? Y a ver, en el segundo, en este que está acá, ¿cuál es el error relativo? Sería 0,001 dividido 4,291. O sea, 1 en 4.291. Es más fácil, digamos, yo saco las comas, así lo leo y lo interpreto mejor cuál es el error que tiene. Y este último sería 0,01 dividido 13,37, o sea, 1 en 1337. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, acá sería cuando tengo una suma o una resta, ¿no? Es lo mismo. ¿No? Cuando sumo, los pongo en columna y me fijo en los decimales. Ahora, cuando tengo multiplicación o división, la incerteza relativa del resultado no puede ser menor que la del factor con el mayor nivel de incerteza relativa. Ahora fíjense. Tengo 4,9532 por 2,70 dividido 55,6. Hago la cuenta y me dio ese número. Ahora, ¿con cuántos decimales voy a poder usar el resultado, expresar el resultado final? Uno en una cuenta rápida, sin pensar demasiado, haría así, miren. A ver, ¿cuántas cifras significativas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se supone que me están dando un dato que lo midieron, ¿no? Y que les dio ese valor. Después, tiene 3, 1, 2, 3. Y tiene 3 también, 1, 2, 3. Entonces, el resultado final no debería tener, en un cálculo rápido, más de 3 cifras significativas. ¿Ah? Con lo cual, resulta razonable que el resultado sea 0,241 en vez de 0,2405. Ahora, no siempre, esta regla rápida que yo usé, no siempre funciona, porque no es lo mismo que el resultado sea 0,241 que sea 0,941. Hay una diferencia, el número más grande, el error relativo sería más chica. Entonces, lo correcto fíjense, es que me fije el error relativo de cada uno de esos datos. El error relativo de ¿cuál es? O sea, ya me está, por lo que vimos en los otros ejemplos, un número con tantas cifras significativas, fíjense, yo le dije que tenía 5, seguramente tiene menor error relativo, porque el error va a ser 1 en 49.532. Estos dos, en cambio, tienen la misma cantidad de cifras significativas. Y el error en ¿cuánto es? Porque sería, fíjense, 2,70 más menos 0,01. O sea, es 1 en 270. ¿Está bien? El error relativo es 1 en 270. Y acá en el de abajo, ¿cuál es el error relativo en 55,6? 1 en 556.
Perfecto. 1 en 556. ¿Cuál tiene mayor? Los dos tienen la misma cantidad de cifras significativas. El de abajo Pero ¿cuál tiene mayor mayor error. error? ¿Cómo? El de abajo. ¿El de abajo? Ah, no, tenés razón. El de arriba, ya el de entendí. arriba. Yo interpreté como la Es cosa. que engaña, claro, Sí, engaña. sí, ahí me No, di cuenta. el mayor error es 1 en 270. Claro, ¿Ya? Si vos te darías cuenta si haces la división, 1 dividido 270, va a ver que te da más grande. claro. ¿Ya? Entonces, el que tiene mayor error es este, 1 en 270. Entonces, dice, el resultado final, entonces, el factor de mayor nivel de incerteza relativa es 2,70. Pues esta es igual a 1 en 270. Como aproximación, consideraremos que el último dígito leído posee una incerteza de más menos 1. Vieron que le comenté yo que tienen que tomar la unidad en el último decimal. Por lo tanto, la incerteza del resultado no puede ser menor que este valor. O sea, el error relativo del resultado final no debería ser menor que 1 en 2,70. Entonces, dice, por lo tanto, la incerteza del todo no puede ser menor que este valor. Si se expresa el resultado como 0,241, la incerteza relativa será 1 en 241, que es mayor que 1 en 270. ¿No? Por ese motivo, debo expresar el resultado final con 3 cifras significativas. Yo les aconsejo que cuando hagan problemas y hagan cálculos, este tipo de cosas las tengan en cuenta. Vieron que yo les dije, hay una forma más o menos rápida de hacer el cálculo, que es fijarme el número de cifras significativas que tienen los datos y usar el valor de aquel que tiene menor cantidad de cifras significativas. ¿Ah? Ahora me perdí un poquito. La incerteza del resultado no puede ser menor que este valor. Que el valor, el de 1 en 270. Sí. Y 1 en No puede tener, 241. el error no puede ser menor. Ah, ya Tiene que entendí. ser, el error no puede ser menor. No puede Porque haber un imagínate, menor error en el resultado final que en los datos. Sí, Claro, Macarena. sí, ahí entendí. claro, y Elvira, quería aclararle nomás a Maximiliano, porque si hubiésemos tomado más cifras significativas, por ejemplo, nos Sí. hubiese quedado 1 dividido 2405, eso Claro, sería mucho menor Claro, Ujú, que tomar 1 dividido 241, por claro. ejemplo. exacto, sí, sí. Sí, esa era la opción anterior, digamos. Si yo hago esta cuenta y a ver, si tomo estas, como tomo 4, me quedaría 1 en 2405, que es un error mucho menor. Y no puede ser Claro. que el resultado final sea más exacto, digamos, que una de las mediciones. Sí, O sí, por lo sí. menos la que tiene mayor error. A ver, otra forma de hacer el cálculo para ver el resultado final es lo que se conoce como regla analítica, que es diferente de la anterior, pero también es un método que se puede aplicar para ver con cuántas cifras significativas debería expresar el resultado final. Cuando para llegar al resultado final se requiere hacer una sucesión de operaciones, el redondeo se hace solamente en la última. Y en química analítica, donde se trata de utilizar todos los datos en una misma cuenta, se anota cada dato con sus cifras significativas y se toma el dato más incierto, con mayor incerteza relativa, como antes tomamos el 2,70, que decíamos que ese era el dato más incierto, siempre es el que tiene menor cantidad de cifras significativas el dato más incierto. Pero puede haber más de uno, vieron que teníamos el 2,70 y el 55,6. Nos quedamos con el más chico, 2,70. Se anota cada dato con sus cifras significativas y se toma el dato más incierto, con mayor incerteza relativa. A su incerteza relativa
se la multiplica por 2 y por 1/5. Estas serán las cotas de la incerteza relativa del resultado. Tengo hecho un ejemplo así. A ver, por ahí resultó medio trabalengua. Vamos al... Sea la cuenta, acá tiene otra cuenta diferente, 2,91 por 2,72 dividido 0,086. El dato más incierto es 0,083. Fíjense que ese tiene 2 cifras significativas. Recuerden que los ceros que se usan para ubicar la coma decimal no son cifras significativas, ¿no? Entonces, la incerteza, el error relativo de este sería, a ver, sería 0,001, esto es un 0, ¿no? Dividido 0,086. Y esto es lo mismo que 1 en 86. Ese sería el error relativo. El resultado debe tener una incerteza. Y esto lo tengo que multiplicar, perdón, lo tengo que multiplicar por 2 y por 1/5. Cuando multiplico por 2, ¿qué me da? Acá, cuando multiplico por 2, ¿cuánto me da? Eh, 1 sobre 43. Muy bien, 1 sobre 43. Y cuando multiplico por 1/5, ¿cuánto me da? 1 sobre 430. Muy bien, 1 sobre 430. O sea, no es que tengo que agarrar la calculadora y multiplicar por 5, porque a este, digamos, lo multiplico por 2, es fácil porque lo divido a este por 2 y a este le agrego un 0. Ahora, dice, el resultado, el error relativo del resultado debería caer entre esta cota, quiere decir un intervalo que va entre 1 en 43 y entre 1 en 430. Fíjense, ¿no? Pero es una consulta, perdón. Sí, ¿Por qué lo hacíamos con 2 y 1/5? Eso es el resultado estadístico. Ok, gracias. Por eso en química analítica se usa así. A ver, si yo corto ahí, ¿no? Me da 1 en 920. ¿Cae en el medio 1 en 920 entre 1 en 43 y 1 en 430? No. ¿No? Entonces, tendría, con 3 cifras significativas, en muchos, tendría que cortar acá. Porque 92 sería 1 en 92, si me cae 1 en 92. En 92, sí me cae entre 1 en 43 y 1 en 430. O sea, tengo que expresar el resultado final con 2 cifras significativas. Pero no puedo poner 92, porque 92 no es lo mismo que 920. Entonces, fíjense, miren cómo lo tengo que expresar. O sea, me quedaría 92 por 10, ¿no? Pero como si lo voy a expresar con cifras significativas, tengo que poner un número menor que 10, por eso pongo 9,2 por 10 al cuadrado. Así es como lo tengo que expresar, porque en realidad lo tengo que expresar con 2 cifras significativas. Claro, este tiene 2 cifras significativas nada más. Entonces el resultado final también. Y me queda 9,2 por 10 al cuadrado, que eso es 920. Acá, vamos, tuve que tener en cuenta que tenía que redondear, porque después venía un 3, y así me quedó expresado el resultado final. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Van a tener, insisto, que esto, ustedes si quieren la serie 2 ya la pueden empezar a hacer. Los primeros problemas son de este estilo, en el sentido que expresar los resultados con el número de cifras significativas correspondiente, pero Macarena después les va a explicar el resto de los problemas. Porque algunos que son diferentes son un poco más elaborados. Quizás los temas ya los hayan visto. Yo sé que en física ven algunos temas del estilo de la serie 2, por eso si lo saben hacer, vayan haciendo los problemas, pero si no, los vemos en la clase que viene. Sigo un poquito más. A ver, quería que viéramos errores. Tenemos aleatorios y sistemáticos. Los errores
aleatorios son aquellos que no se conoce el origen, por lo tanto uno no los puede corregir porque son los que se producen sin que se relacione con el mal funcionamiento de un aparato, ni con un tipo de sesgo que puede llegar a cometer la persona que hace la medición. O sea, el error aleatorio es aquel que uno no conoce el origen. Por lo tanto, siempre está en una medida. En cambio, el error sistemático es aquel, creo que lo tengo después la definición, sí, ahora vemos, es aquel que depende, por ejemplo, del instrumental, un instrumental defectuoso, mal calibrado. Después también está el que se llama error grosero o accidental. Yo iba caminando, se me volcó una parte del contenido de la muestra, y a eso no lo puedo llamar error, porque en realidad tengo que descartar el análisis y comenzar de nuevo, ¿ya? Cuando cometo un error de este estilo. El error sistemático se reconoce una fuente específica de defecto del instrumento de medida, el operador que mide de alguna manera incorrecta, una balanza, por ejemplo, que esté descalibrada, un instrumento en general que esté descalibrado o mal calibrado, provoca los resultados sean erróneos en el mismo sentido. Por ejemplo, la balanza está mal calibrada en el sentido que el cero está corrido hacia un lado. Entonces, todos los valores que yo determine con esa balanza me van a dar o más chicos que el valor verdadero o más grandes que el valor verdadero. Por eso es que los resultados se corren en el mismo sentido. Después que viene, los errores aleatorios son los que no obedecen a causas controlables, por la razón por la cual se consideran inevitables. Afectan la precisión de la experiencia. ¿Precisión qué es? ¿Cuándo es preciso un resultado? Un resultado, perdón, aclaro un poco más. Cuando hago varias medidas, ¿no? De una misma masa de una muestra. Peso una masa varias veces. ¿Cuándo puedo decir que esa experiencia que estoy realizando es precisa o las medidas que estoy realizando son precisas? Cuando todas son muy parecidas. Exacto, cuando están todas más o menos juntas. Pequeñas desviaciones del valor correcto son mucho más frecuentes que grandes y ocurren desviaciones positivas y negativas, o sea, más chicas y más grandes que el valor verdadero, que el valor medio, más o menos con la misma frecuencia. Y eso me da lo que se conoce como una distribución de Gauss. Eso, la clase que viene lo vamos a ver. Bueno, y acá, esto es para que lo lean un rato después. Relevancia de la química analítica en la formación del ingeniero químico. Léanlo, esto yo lo saqué de un libro de una profesora de química analítica e ingeniería que escribió, bueno, justamente sobre el tema de la importancia de la química analítica en el ingeniero. Bueno, algo de eso fíjense lo que dicen acá, ¿no? Un ingeniero químico debe conocer los principios científicos de las técnicas de análisis, o sea, tener criterio, por ejemplo, para elegir una técnica o descartar otra. Lo mismo que, como vimos antes también, en el sentido de puede estar presente o necesitar estar presente en el momento que se tome una muestra, y si bien, como les decía antes, puede haber algún tipo de muestra, por ejemplo, las minerales, ya está descrito cómo se debe tomar la muestra, hay casos en los que no, y por ejemplo, puede verificar si una muestra se está tomando correctamente, digo, ¿no? En relación a los temas que estuvimos viendo hoy. Creo que sí, sigue. Véanlo después, que resulta interesante. Si bien un ingeniero no está en un laboratorio de química analítica, sin embargo puede tener que pedirle a alguien, a un operador o a un químico, que haga una determinación o que le entregue los resultados de una determinación, con lo cual tiene que tener criterio para interpretar los resultados que le está entregando. Digamos, esa sería la función del ingeniero, pedir el análisis
o poder analizar los resultados que les están entregando. Por eso es que tienen que cruzar química analítica. Bueno, esto les digo, esto después se lo subo al aula virtual. Y voy a tratar de, quizás, no sé si yo tengo algo, sí, tengo para subir la parte de equilibrio químico, que es la que sigue, y Macarena les va a dar la parte de tratamiento de resultados de la serie 2, una introducción teórica y la resolución de algunos problemas. Pero insisto que, esperen que dejo de compartir esto. Esperen que... Ay. Que si pueden ir ya resolviendo los problemas, bueno, los problemas de la serie 1 obviamente, eso queda en manos de ustedes, van a tener un foro donde dice consultas de la serie 1 y también de la serie 2 para que ya empiecen a hacer las consultas y, bueno, que si pueden hacer los problemas mejor, y si no, después de la explicación de Macarena del miércoles ya los pueden hacer. ¿Alguna consulta? No, por ahora nada. Profesora, Sí. perdón, le hago una consulta. ¿Las clases van a estar en el aula virtual o hay algún drive aparte donde se carguen las clases grabadas? Mira, yo ahora cuando la clase termine, sube automáticamente al drive de la cuenta de la facultad. Y yo lo que hago es copiar el enlace y lo pego en el aula virtual. Ah, perfecto. Vale. Perdón, preguntaba por si me había perdido algún drive o... No. opción. Y después tengan en cuenta que para poder entrar a ese drive van a tener que hacerlo con la cuenta de la UTN, si no, no lo van a poder ver. Claro, Porque perfecto. está en el drive que es de la UTN. Si tienen algún problema, me avisan, igual, pero lo hicimos así el año pasado sin ningún inconveniente. Después les digo, no sé exactamente dónde los voy a poner. Macarena, ¿vos te acordás que teníamos un módulo donde poníamos los enlaces de todas las... No me acuerdo. Después me fijo, después les cuento dónde los voy a poner para que puedan ir encontrando cada uno. Sí, creo que teníamos un módulo dentro del aula. Sí, que era grabaciones de clases. Sí, con todos los enlaces. Sí, exactamente. Bueno, nada más, entonces los dejo en paz. Nos vemos el miércoles. Yo después voy a subir un enlace, búsquenlo directamente en el aula virtual. Voy a subir el enlace que va a servir para todos los miércoles. Ok. Y bueno, si tienen alguna duda, consultan por el foro. Hay un foro que es específico para consultas, porque donde yo mando los mensajes, no sé si ustedes pueden responder ahí, en el que se llama avisos, no me acuerdo. Creo que ahí no pueden responder, por eso hay otro foro por si tienen alguna consulta para hacer. Ok, Y bueno, sí. No sé si lo dijiste, pero ¿esta PPT la vas a subir? Sí, lo voy a subir. Ok. Va a haber hay un módulo que va a ser donde van a estar todos los PowerPoint. Ok. Bueno, nada más, nos vemos la clase que viene a las 7, 19 horas. Bueno, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.